para que los que no pudieron estar aquí, o si llega tarde alguien, pues siempre pueda ver la solución de los ejercicios. Entonces, vamos a ver, voy a compartirles la pantalla. Ahorita deberían de estar viendo mi pantalla y aquí tengo unos ejercicios, los pueden ver. Sí, ingeniero, los podemos ver. Ok, entonces fíjense bien, por cierto, estuve revisando el campus, ¿verdad? Porque me dijeron ayer y pues yo estuve intentando hacer los arreglos por mi parte. Me comuniqué con el jefe preguntándole el correo de la persona de la DIE para que me resolviera. Sin embargo, la verdad que no me contestaron nada. Y en medio de lo que estuve probando y probando, después funcionó. Entonces ya debería de estar el campus activo. Y ya cambié las fechas para la actividad 3 y 4. Entonces la 4, a pesar de que es la número 4, esa está para mañana. Y la 3, que es la de solución de ejercicios, está para el día... Bueno, la pueden entregar en cualquier día entre hoy y el domingo. Lo que sí no sé es si alguno de ustedes ha comenzado a resolver los ejercicios. Porque como alguien en el grupo de Telegram me preguntó que, que cuáles eran los ejercicios, entonces yo les mandé la foto. Eh, yo les mandé la foto y no sé si alguno empezó, pero yo quiero cambiar algunos ejercicios porque me parece que podemos poner, o sea, no les voy a agregar más ejercicios, sino que cambiaría algunos, pues porque algunos me parece que no cumplen los objetivos de lo que tenemos que estudiar. Entonces, pues eso, yo les estaría pasando después cuáles son los ejercicios. Además, que esos ejercicios, ya me fijé bien, están con respecto a esta edición del libro, que esta es una edición que no podemos encontrar nosotros en línea. Entonces, yo les estaré compartiendo para que sea más fácil, ¿verdad? Seguir para la parte de los ejercicios. Si se fijan, un montón de ejercicios que salen acá, salen en el otro libro, solo que son otro número. Y en el libro que yo les presenté, por ejemplo, hay bastantes de estos que dice PC, que no son ejercicios en realidad, no son ejercicios para como de nivel de examen, ¿verdad? O en general de los que debemos de resolver. Entonces yo les voy a compartir después esto y de aquí va a ser la tarea, ¿ok? Entonces, basados en eso, yo estaría cambiando la lista de ejercicios ahorita después de la clase, ¿verdad? Claro, algunos los voy a dejar, pero voy a cambiar como uno o dos ahí. Como les mencioné yo, en el campus no lo dejé abierto. Pero en el campus eh, salen, en medio de lo que es la teoría, salen dos videos que son de ejercicios. Y a mi criterio esos videos de ejercicios son pues un poco más avanzados, o sea, no son correcto, no es lo correcto comenzar con esos ejercicios, sino que primero tenemos que trabajar con lo más fácil, ¿verdad? Con los ejercicios más sencillos para escalar el nivel y llegar a ellos. Entonces, después de la clase de hoy, yo esperaría de que ustedes pueden ver esos dos videos, pues pueden comprender los ejercicios y podrían comprender los últimos tres ejemplos que también salen en el campus, ¿verdad? Entonces, yo pues simplemente fui viendo ejercicios que me parecían interesantes y los fui resolviendo, ¿verdad? Entonces el primero es el número 24. Vamos a leerlo. Voy a hacer un poco más grande esto para que puedan ver. Entonces el número 24 de esta edición, ¿verdad? Dice, un trabajador empuja una caja con una fuerza neta de 75 newtons. Si la caja experimenta una aceleración de 0.5 metros sobre segundo, ¿cuánto pesa? Ojo, dice pesa. Y les voy a hacer un énfasis o les voy a mostrar simplemente el resto de ejercicios que sale acá, ¿verdad? Miren el 22, si se aplica una fuerza neta de tanto y una masa de esto, ¿cuál es la aceleración? ¿Qué masa tiene un objeto que acelera tanto con una fuerza neta de esto? Entonces, todos estos es lo más básico, ¿verdad? Es técnicamente aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, si ustedes se fijan acá, yo copio los datos, la fuerza neta o la sumatoria de las fuerzas. Voy a hacer esto un poco más grande también. La fuerza neta o la sumatoria de fuerzas es 75 newtons y
la aceleración que me da a mí el ejercicio es 0.5 metros sobre segundo cuadrado. Entonces a nosotros no nos dan un dibujo, pero yo hice más o menos un esquema, ¿verdad? Que nosotros nos imaginemos que hay una caja, que el trabajador está aplicándole una fuerza neta en dirección a la derecha y o sea, debido a esta fuerza, la caja se va a mover o va a acelerar hacia la derecha. Y la pregunta, lo que nos consultan es cuánto pesa. Y por lo que les dije en ojo de cuánto pesa es porque cuando me dicen peso, cuánto pesa, lo que me están pidiendo es peso, ¿verdad? Y según lo que sale en el campus y lo que les envié en uno de los videos, peso y masa son distintos, ¿verdad? Peso es una fuerza que es igual a la masa por la gravedad. Entonces al final, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? Que cuánto pesa, ¿verdad? ¿Cómo voy a saber cuánto pesa? Calculando m por g, pero no tengo m, entonces tengo que calcular primero m para después hacer m por g. Entonces aquí simplemente hago un diagrama. Estos diagramas se suelen hacer en todos los ejercicios de fuerza para ayudarnos a nosotros visualizar un poco más las fuerzas que están ahí y hacer más fácil la sumatoria de fuerzas. Entonces nosotros hacemos un eje coordenado XY, imaginando lo que está por acá. ¿A qué pasa ese? Pasará por acá. Voy a sacar acá esto en un color que resalte, este naranja. Entonces imaginando que ese eje pasará por acá, por ejemplo, ¿verdad? Entonces todas las fuerzas que están aplicadas sobre ese cuerpo se dibujan como concentradas en el centro de este eje coordenado. Y si se fijan, una fuerza Fn hacia la derecha y otras dos fuerzas que el ejercicio no nos la menciona, pero yo les dije en el video, estas siempre se tienen que considerar, que es la fuerza normal en cuestión de si está en contacto con una superficie, es normal a la superficie, o sea que iría hacia arriba en este caso, y el peso, que ese siempre va a ir directamente hacia abajo o acá, ¿verdad? Entonces aquí. Y adicionalmente dibujamos la dirección de la aceleración, esto para que nos ayude un poco al momento de resolver el ejercicio. Entonces, ¿en qué consisten en general estos ejercicios? Pues nosotros hacemos sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, pero si vieron el primer video, esto se puede dividir en componentes X y componentes Y. Entonces esto es lo mismo que decir sumatoria de fuerzas en X es igual a Fn, porque ese es el dato del libro, ¿verdad? Y eso es igual a M por A. Si nosotros miramos el diagrama, la única fuerza que va en X es Fn, ¿verdad? Y por A, porque está acelerando con una aceleración A en dirección X. Y en la sumatoria de fuerzas en Y, yo tengo sumatoria de fuerzas en Y es igual a ¿qué? Entonces pongo N de fuerza normal, esa va positiva, ¿por qué? Porque va hacia arriba, menos W de peso. ¿Y por qué menos? Porque esa va hacia abajo. Eso es igual a 0. Ahorita me está diciendo, ya sale que la conexión me decía que era inestable en ese momento. ¿Por qué este es igual a 0? Entonces yo les pregunto, cuando el hombre está empujando horizontalmente la caja en este sistema, ¿se mueve la caja hacia arriba o hacia abajo? ¿Se mueve en dirección Y? No, ¿verdad? La caja permanece en el suelo. Entonces, como no hay movimiento en Y, ahorita vamos a ver. No puedo ver ¿cómo se escucha ahora? Sí me dijo en un momento que había problemas de conexión a internet. Buenas. Ok. Entonces, como les decía anteriormente, ¿verdad? Esta va positiva porque va hacia arriba, esta va negativa porque va hacia abajo, y esta es igual a 0 porque no hay movimiento en la dirección en Y. Ok, entonces la pregunta es, ¿cuál de las dos usamos? Primero preguntamos, ¿qué es lo que ocupamos? Nosotros ocupamos el peso, W igual a mg. Entonces ustedes me podrían decir, voy a usar esta ecuación
porque ahí sale W. Sin embargo, si yo despejo de ahí, simplemente obtengo que W es igual a N y N yo no la conozco. Entonces esta al final no me sirve para resolver el ejercicio. Entonces, debido a eso voy a utilizar esta. ¿Por qué? Porque en esta, si se fijan, ok, ¿tengo la fuerza? Sí. ¿Tengo la aceleración? Sí. ¿Tengo la masa? No. Y eso es parte de lo que yo quiero encontrar, que está acá, ¿verdad? Entonces, agarro esa ecuación y hago el despeje. Fn es igual a m por a, o m es igual a Fn sobre a, ¿verdad? Luego sustituyo los datos. La fuerza es 75. La aceleración que está dividiendo es 0.5 y eso me da 150 kilogramos. Entonces, si ustedes dejan la respuesta aquí, está mala, porque esta es la masa. Entonces les recuerdo que el ejercicio nos preguntaba en específico cuánto pesa. Por lo tanto, el peso, que ya sabemos que el peso se define como mg, es igual a 1471.5 newtons. ¿Hay alguna pregunta con este ejercicio? Este es el formato más básico que podemos tener técnicamente de ejercicios de las leyes de Newton. ¿No hay preguntas? Ok, si no hay preguntas, entonces pasaremos al siguiente. Este ya es un poco más complicado, solo con ver la imagen es el 15, ¿verdad? Entonces vamos a leerlo. Dice, un bloque de 5 kilogramos en reposo sobre una superficie sin fricción experimenta dos fuerzas de 5.5 newtons y 3.5 newtons, como se ilustra en la figura. ¿Qué fuerza horizontal habría que aplicar también para mantener el bloque en reposo? Entonces, la redacción está un poco mal porque ellos no debieron haber puesto reposo acá. Simplemente se tenía que poner un bloque de 5 kilogramos está en una superficie sin fricción, experimentado fuerzas F1 igual a 5.5 y F2 igual a 3.5, como se pasa en la figura. ¿Qué fuerza horizontal habría que aplicar también para mantener el bloque en reposo? Y la imagen es esta, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, es una persona aplicando una fuerza F1 a un ángulo de 30, una persona aplicando una fuerza F2 a un ángulo de 37. Y si ustedes se fijan, esta persona está empujando a la derecha y esta persona está empujando también en general hacia la derecha, ¿verdad? O jalando hacia la derecha. Lo que significa que de forma general el cuerpo debería de moverse, ¿verdad? Porque no hay fricción con el suelo. Y lo que me preguntan a mí es qué fuerza horizontal se debe aplicar para que este bloque no se mueva, permanezca en reposo. Entonces, regresando a lo que es el ejercicio, ¿verdad? Anotamos nosotros los datos o las cosas importantes que nos ha dado el ejercicio. Primero, la masa es igual a 5 kilogramos, ¿verdad? Segundo, no hay fricción. Eso es importante tenerlo en cuenta. No hay fricción, entonces no tomamos en cuenta fuerzas de fricción. Luego F1 es igual a 5.5, F2 es igual a 3.5 y yo le puse FH de fuerza horizontal. Y entonces me preguntan a mí, ¿cuánto es FH? Tal que el sistema quede en reposo. ¿Qué significa que quede en reposo? En reposo significa aceleración igual 0. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Yo primero lo primero que tenemos que hacer en este tipo de ejercicios siempre es pues dibujar el sistema. Entonces lo que nosotros tendríamos sería la masa M, una fuerza F1 de 30, con 30 grados acá, una fuerza F2 con 37 grados acá, y a nosotros nos preguntan cuál es la fuerza FH. Yo la dibujé en esta dirección, pero ustedes la pueden dibujar, la pudieron haber dibujado hacia acá, al final eso no importa. Porque al resolver las ecuaciones a mí me va a salir un signo y ese signo pues al final va a depender de la dirección que yo elegí. Entonces, por ejemplo, yo la dibujé, como les digo, hacia enfrente. De lógica, si ustedes miran esta figura, ¿en qué dirección tendría que empujar la tercera persona para que la caja no se mueva horizontalmente?
¿Se escuchó la pregunta? ¿O se escucha bien? No sé, desde que me dijo que se me escuchaba con estática, no estoy seguro si se escucha. Ok. Entonces, en general, si alguien, o sea, en este sistema, ¿en qué dirección tendría que hacer el empuje la persona para que la caja no se mueva? En dirección horizontal. Bueno, si no, voy a seguir entonces. Las dos personas estas están empujando a la derecha, ¿verdad? Entonces, obviamente, la tercera persona en realidad tendría que dibujar o empujar hacia la izquierda. Sin embargo, yo la dibujé hacia la derecha para que miren al final que eso no importa la posición en la cual yo la pongo, porque al final al resolver el signo me va a resolver esto. Entonces, luego esto lo paso a un diagrama de cuerpo libre, como les recuerdo. Entonces, eso sería lo mismo que yo dibujara un eje acá y en el centro dibujo todas las fuerzas que están aplicándose sobre esta masa. ¿Cuáles son? F1 con una dirección de 30, F2 con una dirección de 37, la fuerza normal porque está en una superficie y el peso hacia abajo, ¿verdad? Más la fuerza que yo quiero encontrar, que me están diciendo que tiene que ser horizontal. Entonces esa fuerza tiene que estar en el eje X. Y esa es FH, ¿verdad? Entonces, a mí me están preguntando cuánto es FH y FH solo tiene componente X, ¿verdad? Entonces yo puedo plantear la otra, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en Y. Esto sería igual a N menos omega menos las otras componentes. Sin embargo, no me ayudaría de nada porque en esa FY, en la sumatoria de fuerzas en Y, no aparecería el FH. ¿Por qué no aparecería el FH? Porque el FH, pues, si se fijan, no tiene componente en Y, ¿verdad? Es puramente horizontal. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Bueno, hago sumatoria de fuerzas en X. ¿Y tiene que ser igual a cuánto? A 0, porque me dijo a mí el ejercicio que tiene que mantener el sistema en reposo. Entonces, luego, viendo la figura, yo simplemente hago lo siguiente. Fíjense bien, lo primero que hago es que lo escribo como F2X más FH más F1X. ¿Qué es F2X y qué es F1X? Entonces recordemos nosotros de la parte de vectores, tal vez tengo un pedacito, vamos a dibujarlo acá. Que si yo tengo un vector cualquiera, acá, por ejemplo, este vector F con ángulo θ, recuerden que ese vector yo lo puedo escribir en términos de componentes, ¿verdad? Su componente X y su componente Y. Y esas componentes, ¿cómo las escribía yo? Pues recuerden que había una relación con los ángulos, que es una de las fórmulas de la parte de vectores, ¿verdad? Entonces lo mismo nosotros lo tenemos acá. ¿Por qué F2X? ¿Por qué F1X? Como esta es la sumatoria de fuerzas. En X yo solo ocupo componentes que van en X, ¿verdad? Entonces por eso F2X más FH. FH lo pongo de un solo así porque esa ya es puramente horizontal. Más F1X tiene que ser igual a 0. Y despejando para FH, que es la que yo ocupo, este y este están sumando, entonces pasan restando. Menos F2X menos F1X es igual a FH. Ahora, ¿cuánto es F2X y cuánto es F1X? Pues, usando la definición, F2X es F2 por el coseno del ángulo 37. Y F1X es F1 por el coseno del ángulo 30, ¿verdad? Y haciendo eso en la calculadora, yo tendría menos F2, que es 3.5, esto multiplicado por el coseno del ángulo 37, perdón, menos
5.5 multiplicado por el coseno del ángulo 30. Y eso me da a mí un resultado de menos 7.558, ¿verdad? Y no lo redondeé, pero ustedes si quieren lo redondean, ¿verdad? 56. Eso da al final, el redondeo no, en ese sentido, no, esas cifras no importan mucho, ¿verdad? Pero llegaríamos a un resultado de que FH tiene que ser negativo 7.56. ¿Qué significa el negativo, verdad? Ah, bueno, es que yo originalmente lo dibujé ¿en qué dirección? Hacia la derecha. Pero solo pensémoslo bien. Si sobre la caja una persona está empujando en dirección técnicamente hacia la derecha, ¿verdad? Si bien esta fuerza está empujando técnicamente hacia la derecha y este también a la derecha y la tercera persona empuja hacia la derecha, entonces la caja se va a mover, ¿verdad? Entonces lo que me está diciendo el signo es, ok, esto no iba hacia la derecha, sino que este en realidad iba hacia la izquierda. Y el resultado sería este. ¿Hay alguna pregunta con este ejercicio? Buenas. Bueno, si no hay preguntas, entonces voy a seguir, ¿verdad? Esto es, si no hay preguntas o si no me dicen nada al respecto, pues yo asumo que está quedando claro. Entonces, miren, este siguiente ejercicio es sencillo también. Y este técnicamente lo hago porque uno de la tarea requiere o es similar a este, nada más que es... ok. Uno de la tarea es similar a este. Entonces, técnicamente, al hacer este, luego aquí yo les diría, pues, cuál es la diferencia entre este y el que sale en la tarea, ¿verdad? Entonces, es no vi bien el número, 54. Entonces, si vamos acá, dice 54 y este está, el otro, el 55, es el que es de tarea, ¿verdad? El que está en la tarea. Entonces dice el 54. Una persona de 75 kilogramos está parada en una báscula en un elevador. ¿Qué marca la báscula en newtons si el elevador está A en reposo, B subiendo con velocidad constante de 2 metros sobre segundo o C acelerando hacia arriba con 2 metros sobre segundo cuadrado? Entonces fíjense bien. Lo único que me dan a mí es cuánto es la masa y luego me dicen cuánto mide la balanza cuando estamos en reposo, subiendo a velocidad constante y con una aceleración de 2 metros sobre segundo. Entonces aquí está más o menos el diagrama, ¿verdad? Estamos en el elevador, hay una báscula, nosotros nos paramos ahí y la pregunta o algo que creo que no dice en general en el libro es que lo que al final, cómo mide el peso una báscula de este tipo, ¿verdad? Lo que mide la báscula en realidad es la fuerza normal que se está aplicando sobre la báscula, ¿ok? Entonces, si no hay nada interactuando y yo me paro sobre la báscula, entonces yo hago sumatoria de fuerzas en Y y al final esa fuerza normal termina siendo igual al peso y por eso es que mide el peso. Ahora vamos a ver cómo cambia esto si está en reposo, si está subiendo a velocidad constante o si está a 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, técnicamente lo que nos pide el ejercicio cuando nos dice que cuánto mide la báscula es cuánto es la fuerza normal, ¿ok? Entonces en el ejercicio A, ¿verdad? El elevador pues no se está moviendo, nosotros vamos a analizar este sistema, entonces yo sé que como la persona está parada en la báscula va a haber una fuerza normal hacia arriba, un peso hacia abajo, hago sumatoria de fuerzas en Y, es igual a cuánto? A 0. ¿Por qué? Porque me dicen que está en reposo. Entonces, normal menos peso es igual a 0 o normal es igual a peso, normal es igual a mg porque esta es la definición de peso y luego pues simplemente es un simple uso de la calculadora ahí, ¿verdad? Donde tengo esta aquí de 75
por 9.81. Y eso me da 735.75 newtons. Y eso es lo que mide la báscula si fuera una báscula que está en newtons. Eso es lo que mide la báscula cuando está en reposo. Ahora fíjense bien. Técnicamente no lo completé, pero hice la pregunta, ¿verdad? Si la velocidad es constante, porque a mí me están diciendo si hubiera una velocidad constante, no me importa el número en realidad. Si la velocidad es constante, ¿cómo es la aceleración de este sistema? Pues resulta que velocidad constante es lo mismo que decir aceleración es igual a 0. ¿Ok? Entonces la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre este inciso a velocidad constante y este inciso en reposo para cuestiones de fuerza? Pues ninguna, ¿verdad? Porque cuando nosotros hacemos sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, cuando la velocidad constante la aceleración es 0, entonces este lado de acá también es 0 y nosotros recuperamos, si se fijan, esta misma expresión de acá. Entonces, si se está moviendo a velocidad constante o si se está moviendo o si está en reposo, el resultado sería siempre el mismo. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto va a marcar la báscula? Si sí existe una aceleración, por ejemplo, 2 metros sobre segundo cuadrado, y me dijeron que hacia arriba, ¿verdad? Entonces yo vuelvo a dibujar mi diagrama, siempre están las mismas dos fuerzas, no hay ninguna fuerza nueva, ¿cierto? Solo están la normal y el peso, pero la diferencia es que ahora la aceleración va hacia arriba. Entonces yo sé que sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por A, la aceleración A que va hacia arriba, entonces es positiva porque va hacia arriba, ¿verdad? Entonces vuelvo a hacer el mismo, ¿cómo se llama? La misma cuestión, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. Entonces ahora hago el despeje, la normal menos el peso es igual a MA, o la normal es igual a MA más el peso, porque como está restando aquí, pasa sumando al otro lado. Sustituyo la definición de peso, entonces me queda MA más MG, o si hago el cálculo, sería 75 por 2 más 75 por 9.81 y eso me da 885.75, ¿verdad? Entonces ese sería el nuevo peso. De nuevo es uno de los ejercicios sencillos, no tiene, solo vamos en una dimensión, pero me gustó o quise hacerlo para que ustedes tengan referencia a cómo se debería de hacer lo que es el siguiente inciso, ¿verdad? Porque el siguiente inciso, lo único que cambia, voy a dibujarlo acá, ¿verdad? Es que ahora ese elevador tiene la aceleración hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Yo hago sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, pero, pregunta, si la aceleración va hacia abajo, ¿qué signo tiene la aceleración? Negativo, ¿verdad? Entonces, cuando sustituyen ustedes aquí la A, ya no sería 2 metros sobre segundo, sino que sería negativo 2 metros sobre segundo. Y eso es lo que cambia. Entonces, técnicamente les tendría que dar un número menor que 735.75. ¿Ok? Sí, tendría que ser negativa, ¿verdad? Porque va hacia abajo, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos 6 minutos todavía. Y nos quedan un ejercicio relativamente sencillo y dos de los un poco más complicados, ¿verdad? Entonces creo que voy a trabajar este ahorita. El 49, vamos a leerlo. El 49 dice lo siguiente, ¿verdad? Ya es de la sección de la tercera ley de Newton. Dice, en un evento olímpico de patinaje artístico, un patinador de 60 kilogramos empuja a su compañera de 45 kilogramos, imprimiendo una aceleración de 2 metros sobre segundo
¿Sobre quién? O sea, el patinador de 60 está empujando a la de 45 y la de 45 sale a 2 metros sobre segundo. Entonces, creo que no lo dicen acá. Asumamos que no hay fricción. De todos modos, es patinaje artístico, ¿verdad? Entonces, estamos sobre hielo y ahí la fricción es extremadamente baja. Licenciado, Sí, disculpe, fíjese que la clase de laboratorio no la tuve porque al final el licenciado no se conecta. Más o menos que estaba explicando. pues he hecho ejercicios ahorita y ahorita estoy empezando técnicamente otro ejercicio. ¿Cuál? El 49. Sí, estamos leyendo el enunciado. Ok. Sí. Entonces dice de nuevo, ¿verdad? Un evento de patinaje artístico, un patinador de 60 kilogramos empuja a su compañera de 45 imprimiéndole una aceleración de 2 metros sobre segundo. Entonces hay que identificar bien en la lectura, ¿verdad? Que esta aceleración es de la compañera de 45 kilogramos. Me preguntan, ¿qué aceleración sufrirá el patinador y qué dirección tendrá su aceleración? Entonces, de nuevo, ¿verdad? Como estamos en patinaje sobre hielo, ¿verdad? Igual no nos dan ningún indicio del ejercicio de que trabajemos con fricción. Entonces nosotros vamos a trabajar como que si no existe la fricción en este sistema. Entonces fíjense bien, estamos, solo imagínense ustedes, están en una pista sobre hielo, ¿verdad? Y yo empujo a una persona. ¿Qué creen que me va a pasar a mí? ¿Me voy a quedar ahí en reposo o me voy a mover hacia atrás? La respuesta sería, me voy a mover hacia atrás. ¿Por qué? La tercera ley de Newton es la que habla de acción-reacción, ¿verdad? Entonces, si la persona 1 está aplicando una fuerza a la persona 2, esto es lo mismo que la persona 2 le esté aplicando una fuerza a la persona 1 con signo diferente, ¿verdad? Entonces, en esto nos vamos a basar nosotros, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, los datos que nos dan. Masa 1, 60 kilogramos. Masa 2, 45 kilogramos. Aceleración 2, ¿verdad? O sea, la de la persona 2 es 2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Y cuánto es la aceleración? 1, me preguntan. Entonces, simplemente, la fuerza 1 es la fuerza que le aplica, la fuerza que neta sobre el patinador 1. Entonces, yo sé que fuerza neta es igual a masa por aceleración. Entonces, si yo estoy hablando del patinador 1, entonces fuerza neta 1 es igual a masa por 1 por aceleración 1. Entonces, esa sería la fuerza sobre el patinador 1. Y sobre la patinadora 2, ¿cuál sería? Pues la fuerza neta sobre la patinadora 2 también es igual a masa, pero en este caso de patinadora 2 por aceleración de la patinadora 2. Pero negativo, ¿por qué? Porque ya sabemos que estos son un par de acción y reacción, ¿verdad? En este caso. Entonces, la fuerza que neta sobre el patinador 1 tiene que ser igual a negativo la fuerza neta sobre el patinador 2. Esa es la tercera. Es la tercera ley de Newton, sí. Esta de acá es la tercera. Y esta de acá que estoy aplicando individualmente es la segunda, ¿verdad? Fuerza neta igual a masa por aceleración en cada cuerpo. Entonces en el cuerpo 1 y en el cuerpo 2. Entonces fíjense bien, para encontrar la aceleración 1 yo simplemente hago un despeje, ¿verdad? Entonces esta masa está multiplicando, pasa dividiendo y me queda menos M2 sobre M1A2. Entonces desde aquí yo ya puedo, bueno, podemos hacer el cálculo, pero desde aquí yo puedo contestar en qué dirección se está moviendo el patinador 1. Si se fijan es menos A2, ¿verdad? O sea, menos una constante aquí, eso no me importa por A2. Entonces eso significa que está moviéndose en dirección contraria a la que se está moviendo el patinador 2, ¿verdad? Y si yo hago la sustitución, esto me queda A1 es igual a menos 45 sobre 60 por 2. Y si hago esto en la calculadora, 45 entre 60 me da 3 cuartos y esto por 2 me da 3 medios o 1.5. Entonces la aceleración del patinador 1 es menos 1.5 metros sobre segundo cuadrado. Si se fijan, acelera menos. ¿Por qué acelera menos? Porque es más masivo esta persona, ¿verdad? Es más masiva, entonces no va a salir con la misma o más aceleración que la persona menos masiva, ¿verdad? Si recuerdan la definición que se da en la plataforma de masa, dice que es
la capacidad de resistirse a un cambio en el movimiento, ¿verdad? Entonces, en cuanto más masivo es, más difícil va a ser acelerarlo. Y el negativo, de nuevo, ¿qué significa? Si este es positivo, es como que yo tuviera los dos patinadores acá. Estos son del capítulo 4, pero vamos a esperar a que se reconecten. Entonces, no sé si ya se conectaron todos los que estaban, pero el que me preguntó de en qué capítulo del libro era Roberto, ¿verdad? Roberto, son del capítulo 4, mire, pero resulta que los que estamos haciendo es de la edición anterior, porque pues los que salen en el campo al final sí son de la versión anterior y me puse a revisar y algunos ejercicios no, pues no tiene mucho sentido que los hagan. Entonces yo les voy a compartir esta hoja, no tengo todo el libro de la edición anterior, sino que este es un scan de libro en físico que hicieron en la escuela. Entonces yo les voy a compartir este para que hagan los ejercicios, igual para que practiquen. Y un montón de ejercicios se repiten, solo que son, o sea, son exactamente el mismo, solo que son otro número. O sea, el 49 ya puede ser el 52, por ejemplo, cosas así. Yo creo que ya se reconectó la mayoría. ¿Hay alguna pregunta con este ejercicio? Si se fijan, lo único que hicimos es, pues técnicamente definir las fuerzas a partir de la segunda ley. Segunda. Y luego, como hay un par acción-reacción, utilizar esto en la tercera ley. Y recuerden el significado, si A2 es positivo, lo que les iba a dibujar es como, por ejemplo, digamos que este es M2 y este es M1. Entonces, primera persona va a empujar a la persona 2. Entonces, después del empuje, ¿qué es lo que va a pasar? La persona 2 va a salir, digamos, en esta dirección. Y el signo negativo significa que la persona 1 sale en qué dirección? Pues en la dirección completamente opuesta. ¿Ok? Bueno, hasta este momento yo siento que estos son ejercicios pues técnicamente base, podríamos decir, ¿verdad? Simplemente es aplicar la segunda o la primera ley. Si se fijan bien, no hago distinción entre aplicar la primera o la segunda ley, porque lo único que cambia es que estamos igualados a cero. ¿Y cómo sé si estamos igualados a cero? Si me dicen que está en reposo, ¿verdad? Entonces esa es la única diferencia entre aplicar ambas leyes. Y el más complicado hasta el momento había sido este, pero simplemente porque como tenemos fuerzas con un ángulo, entonces tenemos que encontrar las componentes, ¿verdad? Ahora los últimos dos ejercicios que vamos a ver sí son un poco diferentes. Son el 85 y son el
72. ¿Por qué son diferentes? El 85 es uno de fricción y este me gustó bastante por algo que se tiene que hacer acá. Y el 72 que es uno de un plano inclinado y unas masas que están amarradas por y unidas por una cuerda a través de una polea. De hecho, este ejercicio es idéntico al que tiene el profesor, tienen en el campus que resuelve el profesor Galo, con la única diferencia que en este caso yo estoy trabajando la versión sin fricción y después él trabaja una versión con fricción, ¿ok? Ahora fíjense bien, no sé si ustedes vieron el video, pero yo les mencioné cuando definen la parte de la fricción. La fricción tiene dos tipos, ¿verdad? Estática y dinámica o cinética. La estática es la fricción cuando uno empuja un objeto y no lo logra mover, ¿verdad? Entonces les digo yo, o en general, simplemente piensen, si yo estoy aplicando una fuerza, por ejemplo en este sistema, ¿verdad? Yo estoy aplicando una fuerza sobre ese cuerpo y no se mueve, ¿qué significa? Que yo hago sumatoria de fuerzas en X y esto es igual a 0. Y en X solo miro dos fuerzas, ¿verdad? Entonces yo tendría que F menos la fuerza de fricción tiene que ser igual a 0. En otras palabras, que la fuerza de fricción es igual a la fuerza aplicada, ¿ok? Eso pasa en el caso estático, ¿ok? Si yo estoy intentando empujar un cuerpo y este no se mueve, eso significa que la fuerza que yo estoy aplicando es igual a la fuerza de fricción. Sin embargo, en el campus a ellos obvian poner en la parte máxima. Claro, yo no leí todo, no sé si eso se lo dicen a ustedes en el texto. Ellos obvian poner la parte máxima y simplemente dicen fricción estática es mu s por n. Y no es así. Lo que significa esta expresión es que el máximo de fricción estática puede llegar hasta mu s por n. ¿Ok? Eso es lo máximo de la fricción estática. Después de eso, el objeto se empieza a mover. Entonces ahora vamos a leer el ejercicio y por eso me gustó este ejercicio para que esto quede claro, ¿verdad? Es el 85, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, los coeficientes de fricción estática y cinética y dinámica son lo mismo, ¿verdad? Entre una caja de 50 kilogramos y una superficie horizontal son 0.6 y 0.4 respectivamente. Y aunque no me digan respectivamente, yo sé que el más grande es el estático y el más pequeño es el cinético. Inciso A. ¿Qué aceleración tiene la caja si se le aplica una fuerza horizontal de 250 newtons? E inciso B. ¿Y si se le aplica una fuerza de 350 newtons? Ahora fíjense bien. Siempre que a mí me den fricción estática, o sea, coeficiente de fricción estática y coeficiente de fricción cinética, y a mí me pregunten que si un cuerpo se está moviendo, lo que sea, lo primero, y aquí se los puse así, que tengo que hacer es verificar si en efecto el cuerpo se va a mover. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Me preguntan ustedes, ¿verdad? Bueno, voy a calcular la fricción estática máxima. Entonces, vengo yo, hago Fs máximo, eso es igual a mu s por n, esa simplemente es la fórmula. No tengo cuánto es la normal. Aquí tengo mi diagramita, ¿verdad? Entonces, para encontrar la normal hago sumatoria de fuerzas en Y. Eso es igual a 0. ¿Por qué? Porque no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo el sistema, ¿cierto? Entonces, no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, n menos omega, o w, perdón, es igual a 0. N es igual a w. Este pasa sumando al otro lado. Y n es igual a m por g, ¿verdad? Esa es la definición de peso. Entonces, eso significa que esto pasa a ser esto, ¿cierto? En este caso. Entonces, fricción estática máxima es igual a mu s por mg o 0.6 por 50 por 9.81. Y si hacemos eso en la calculadora, y como van a ver ustedes, eso es 0.6 por 50 por 9.81 y eso nos da 294.3, que es el valor que tiene. Y yo les pongo aquí en este documento qué significa. Interpretemos qué significa este valor, esta fuerza. Fíjense bien.
ese es el valor máximo que tiene la fricción estática, ¿verdad? Lo que significa que la fricción estática va a ser igual a la fuerza aplicada hasta que llega a este valor. Después de este valor, ¿qué es lo que va a suceder? El cuerpo se empieza a mover. ¿Ok? Entonces, fijémonos en el inciso 1. Me están diciendo a mí que se aplica una fuerza de 250 newtons. Y la pregunta que en realidad no lo puse acá, pero la pregunta que me tengo que hacer yo es, ¿250 newtons es mayor que la fricción estática máxima? No es mayor, ¿verdad? Entonces la respuesta es, en este inciso el cuerpo no se mueve. No se mueve porque no logra superar esta fricción estática máxima, ¿ok? Entonces la persona está empujando a 250 pero no logra superar este valor de fricción, lo que significa que nunca va a lograr mover el cuerpo. Lo que significa que en el inciso A la aceleración es igual a 0, ¿verdad? Y esto solo se los puse yo para referencia. Si nosotros hiciéramos sumatorio de fuerzas en X, como no se mueve, es igual a 0, o la fricción estática, entonces es igual a la fuerza aplicada. En caso de que a mí me pidieran cuánto es la fuerza de fricción estática, entonces sería igual a la fuerza aplicada. ¿Por qué? Porque el cuerpo no se mueve. Ahora, en el inciso B, yo tengo que la fuerza es de 350. Como la fuerza es de 350, ustedes se pueden fijar que es más alta que la fricción estática máxima. ¿Qué significa esto? Que la persona sí logró empujar el objeto. Entonces, como sí logró empujar el objeto, yo sé que cuando haga sumatoria de fuerzas vamos a tener que poner una aceleración, porque si se está moviendo vamos a tener que calcular una fricción. Ahora la pregunta es, ¿qué fricción pongo si yo sé que el cuerpo se está moviendo? Entonces, fíjense bien, del diagrama de cuerpo, de acá, yo hago sumatoria de fuerzas en X, porque lo que me piden es aceleración, ¿verdad? Y el cuerpo solo se va a mover de forma horizontal. Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Y pongo F menos F sub K de fricción cinética o dinámica. ¿Por qué uso fricción cinética o dinámica? Porque el cuerpo ya se está moviendo. Y como ya se está moviendo, el que tengo que usar es el cinético, ¿verdad? Y FK es igual a ¿qué? A mu sub K por N, ¿verdad? Mu sub K siendo uno de los valores que me dio el ejercicio. N no lo tengo, ¿verdad? ¿Y de dónde se sacaba? Pues de nuevo de la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, sustituyendo ahora la N, F menos mu K mg es igual a ma. ¿Qué es lo que me piden a mí? La aceleración. Entonces simplemente a un despeje, ¿verdad? Este cuerpo de acá está restando, perdón, no sé, tengo que despejar para A. Estaba despejando para F. Entonces voy a borrar esto de acá. Vamos a ver. Lo que ocupo es A, ¿verdad? Eso es lo que me pide el ejercicio. Entonces, este término de acá, esta variable, está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Y pasa dividiendo a qué? A todo esto de acá. ¿Ok? No divide solo uno, lo divide todo. Entonces yo lo pongo entre paréntesis porque todo esto está dividido entre M, ¿verdad? Y ahora me voy a la calculadora solo para ver que ustedes miren más o menos cómo se realiza esto de acá. Entonces, pongo paréntesis, ¿verdad? ¿Por qué pongo paréntesis? Porque quiero que la calculadora sepa que todo esto va a estar siendo dividido. ¿Cuánto es F? 350 menos mu K, que era 0.4, por M, que era 50, por G, que es 9.81. Cierro paréntesis. Y todo esto está siendo dividido ¿por qué? Por M. Entonces eso es un 50. Y cuando le doy igual me da 3.076. Yo lo redondeé 3.08 metros sobre segundo cuadrado. ¿Hay alguna consulta con este ejercicio? ¿No hay consultas? La aceleración puede ser negativa y positiva dependiendo de donde caiga el plano, ¿verdad? En el plano cartesiano, ¿verdad? ¿O no? Al final sí, la aceleración, o sea, tal vez en este ejercicio específico no me podría dar negativa.
Pero en general sí, la aceleración puede ser negativa. O sea, yo puedo hacer el cálculo, ¿verdad? Y si yo tengo aquí mi plano y si el objeto se está moviendo en esta dirección, mi aceleración es positiva. Si el objeto se está moviendo en esta dirección, es negativa. O si fuera vertical, ¿verdad? Yo sé que movimiento hacia arriba significa positivo y movimiento hacia abajo significa negativo. ¿Ok? Entonces sí puede ser positiva y negativa. Todo va a depender de la dirección que tome, que está tomando el objeto. Bueno, el último ejercicio es el más complicado, ¿verdad? Es el 72 y como les repito, es una versión diferente del ejercicio que sale en el campus, en el cual el profesor Galo lo resuelve. ¿Cuál es la diferencia? Que en el campus ellos incluyen fricción, pero en este caso lo ponen sin fricción. Y dice así el ejercicio. El aparato ideal que se muestra, cuando dicen ideal es que asumamos que no hay fricción en la polea y que las cuerdas no son extendibles, un montón de factores que no vamos a tomar en cuenta y en general nosotros no utilizamos en este curso esos factores. El aparato ideal que se muestra en la figura 4.38, que es este, me dicen a mí la masa 1 es igual a 2 kilogramos. Calcule la masa 2 si ambas masas están en reposo. Y si ambas masas se mueven a velocidad constante, me preguntan. Entonces fíjense bien. Yo lo que tengo es lo siguiente, ¿verdad? Me dicen M1 es igual a 2, M2 no la tenés y es la que quieres encontrar. ¿Cuánto vale M2 si el sistema está en reposo? ¿Y cuánto vale M2 si el sistema se mueve a velocidad constante? Y aquí yo les puse, esto es importante, ¿verdad? Desde el inicio para que no hagan cálculo doble, ¿verdad? Mismo resultado, o sea, la masa me va a dar igual, ya que en ambos casos, si estamos en reposo, la aceleración es igual a 0. Y si la velocidad es constante, la aceleración también es igual a 0. Entonces no importa cuál de los dos tenemos nosotros. Entonces fíjense bien. Yo, ¿qué es lo que tengo? Un plano inclinado con un ángulo de 37. En este caso tengo una caja. La caja está amarrada a una cuerda. Como está amarrada a una cuerda, hay una tensión. Y la cuerda está jalándola hacia arriba, ¿verdad? Eso por un lado. Ahorita dibujé el peso, pero eso lo vamos a tomar después porque, como les repito, los ejercicios nunca me dicen, recuerde el peso, recuerde la normal. Los ejercicios nunca nos recuerdan esas cosas, sino que nosotros tenemos que recordarlo. Por el otro lado, tenemos otra caja M2, este está colgando. En este caso, la tensión va hacia arriba. Creo que la dibujé hacia abajo en ese caso, pero la tensión va hacia arriba. En realidad, la cuerda está jalándolo hacia arriba, o sea, está tensando hacia arriba la caja. Y esto es lo que nosotros tenemos. Ahora la pregunta es, cada vez que yo dibujaba mis diagramas estos de cuerpo libre, yo pongo XY, ¿verdad? Y la pregunta es ahora, ¿cómo los pongo? Entonces en este caso es fácil, en el de la M2, ¿verdad? Yo hago X acá y Y acá, regular, como siempre lo hemos hecho. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago para esta caja de acá? Entonces fíjense bien, voy a usar otro color. Vamos a usar este gris. Fíjense bien, cuando tenemos un cuerpo en un plano inclinado, es más fácil trabajar el plano si nosotros alineamos, o sea, por ejemplo, si esta caja se fuera a mover, ¿en qué dirección se va a mover? En esta, ¿verdad? En el movimiento que estoy haciendo yo con el mouse. Sí. Entonces es más fácil si nosotros hacemos ese uno de nuestros ejes, ¿verdad? Entonces sería lo mismo que trazar mi eje X acá y mi eje Y acá. Y cuando yo lo dibujo allá, lo dibujo normal, ¿verdad? No lo dibujo girado, sino que lo dibujo normal. Ahora, fijémonos, ¿qué otras fuerzas? Perdón, es el de este lápiz de... es este de acá que quiero usar. Ok, ¿qué otras fuerzas aparecen sobre la caja? Está la tensión primeramente que está en dirección hacia allá, eso ya lo sabemos.
¿Qué otras fuerzas aparecen? El peso y la normal. ¿Por qué? El peso porque como tiene masa hay un peso, y la normal porque como está sobre una superficie entonces hay una fuerza normal. Ahora la pregunta es, ¿la fuerza normal en qué dirección va? Recuerden la definición, la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. ¿Cuál es la superficie? Esta. Entonces la fuerza normal va perpendicular. Y si se fijan, la fuerza normal queda alineada con el eje Y. Y eso siempre en planos inclinados siempre va a ser así. Ahora, ¿qué otra fuerza me falta dibujar? El peso. Ahora escuchen bien. El peso, ¿qué dirección tiene siempre? Directamente aquí en el esquema que estoy dibujando, ¿verdad? Directamente hacia abajo. Entonces el peso va hacia abajo, acá. Y ese puede llegar a ser una pequeña, pues, por decir así, complicación, pero esto, siempre que tengamos planos inclinados, el peso va a ir hacia abajo y siempre se va a repetir. Entonces este punto específico se lo pueden técnicamente como aprender, ¿verdad? O sea, no hay problema con eso. Siempre recuerda que un plano inclinado, este va directamente hacia abajo y este ángulo de acá no se los puedo demostrar porque eso ocupa ya trigonometría, pero ese ángulo de acá es este ángulo de acá. Entonces aquí hay 37 grados. 37 grados entre quién? Entre el vector de peso y el eje Y. ¿Ok? Entonces cuando yo dibujo mi diagrama de cuerpo libre, ¿cómo me quedan? Si se fijan, la normal va en Y hacia arriba. La tensión va en X hacia la derecha, ¿verdad? La dirección positiva. Y el peso va acá, con un ángulo de 37 acá. Ahora fíjense bien, aquí hay algo diferente, ¿verdad? La fórmula usual para descomponer vectores, que es la que nosotros utilizamos en este ejercicio, acá, que queríamos la componente X, si recuerdan, la componente X es f coseno del ángulo y la componente Y es el valor de la magnitud por el seno del ángulo. Pero eso es así porque estos ángulos los estamos midiendo con respecto al eje X. Este ángulo lo estoy midiendo con respecto al eje X. En este caso específico que yo tengo acá, este ángulo yo no lo estoy midiendo con respecto al eje X, ¿cierto? Lo estoy midiendo con respecto al eje Y. Entonces tenemos que recordar la definición que el seno del ángulo es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Y aquí yo hice la descomposición, ¿verdad? Esta es la componente Y del peso y esta es la componente X del peso. Entonces, seno del ángulo es opuesto. ¿Cuál es el opuesto? Omega X o WX, perdón. ¿Y cuál es la hipotenusa? Es W, ¿verdad? Entonces el seno del ángulo es WX sobre W. O WX es W seno del ángulo. Y coseno del ángulo es el lado adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál es adyacente aquí? WY. La hipotenusa es siempre W. Entonces coseno del ángulo es WY sobre W. O WY es igual a W coseno del ángulo. Y estas dos son especiales, o no especiales, sino que es un caso específico que va a suceder en los planos inclinados. Ok. ¿Desde dónde, Roberto? Ok. Es que en general, las fórmulas de componentes que nosotros... Esta parte de acá. Esta parte se entendió. Ok. Voy a borrar las cosas acá para que sea más sencillo.
Si nos fijamos de acá de la figura, este es el eje, ¿verdad? Este va directamente hacia abajo. Y yo les dije, este ángulo del plano inclinado siempre va a ser este ángulo que hay entre el vector y la componente y. Eso tómenlo ustedes como dado. ¿Por qué les digo que lo tomen como dado? Porque en realidad no, o sea, me parece que ustedes en la matemática que llevan ustedes, no miran esta parte de trigonometría, entonces no tiene mucho sentido que les explique de dónde sale esta deducción, de que este 37 o este ángulo del plano inclinado se traslada acá. Entonces, cuando yo lo dibujo en mi plano inclinado, este va hacia arriba, ¿verdad? Este va hacia la derecha, pero el peso no va en ninguno de los ejes, sino que va acá. Y este sería el peso, ¿verdad? Y yo le digo, recordemos que cualquier vector siempre se puede escribir en términos de componentes, ¿cierto? Este yo lo puedo escribir en términos de una componente y y de una componente x, como lo tengo acá. Y este ángulo, como les repito, este ángulo de acá entre el eje x, perdón, entre el vector y el eje y, sigue siendo 37, ¿verdad? Ahora fíjense bien. Ese triangulito que está acá, entre este y este hay un ángulo recto. Este es un triángulo rectángulo. Entonces, el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Esta es la hipotenusa, ¿verdad? El lado opuesto a este ángulo es WX. Y el lado adyacente, o sea, el lado que está pegado a este ángulo es WY. ¿Eso se entendió, Roberto? Bueno, ok. Entonces, nosotros no podemos usar las mismas fórmulas para los componentes. En este caso específico, para el peso en un plano inclinado. Para todos los otros, cuando a mí me dan el ángulo, como en estos casos acá arriba, ¿verdad? Que si ustedes se fijan, el ángulo está con respecto a qué? Con respecto al eje X. El ángulo está con respecto a qué? Con respecto al eje X. Ahí yo uso las fórmulas que ya conocemos, ¿verdad? Que la componente X es el coseno del ángulo y la componente Y es el seno del ángulo. En esos casos sí. Pero en este caso específico, el ángulo no está con respecto al eje X. Se fija, está con respecto al eje Y. Entonces no puedo usar yo la fórmula que usábamos antes, por decir así. Entonces tengo que volver, en otras palabras, a deducirla. Entonces, ¿cómo habíamos deducido esas fórmulas anteriormente? Yo sé que el seno del ángulo es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, en este triangulito, ¿quién es el lado opuesto? WX. Y la hipotenusa siempre va a ser W. Entonces el seno del ángulo es igual a WX sobre W. O, despejando, WX es igual a W seno de teta. Y el coseno del ángulo es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa. En este triángulo que dibujamos acá, el lado adyacente es WY y la hipotenusa es W. Entonces el coseno del ángulo es WY sobre W. O despejando, este sería el caso. Y estos dos, ustedes los pueden tomar siempre para... Bueno, no lo puedo, me va a tardar mucho escribiéndolo porque con el mouse cuesta, ¿verdad? Estos dos los pueden tomar siempre para planos inclinados, donde este ángulo es el ángulo del plano inclinado. Eso lo pueden tomar siempre como cierto ustedes. WX es igual a W seno de teta y WY es igual a W coseno de teta para planos inclinados, donde teta es el ángulo del plano inclinado. ¿Quedó claro ya esto o hay más preguntas? Bueno, la otra masa es sencillo, ¿verdad? Yo pongo XY, solo hay dos fuerzas, la tensión hacia arriba y el peso hacia abajo.
Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que me pide a mí? ¿Cuánto es M2? Entonces, ¿cuánto es M2? Y nosotros miramos las dos ecuaciones o los dos sistemas. Ah, M2 me va a salir de esta, dicen ustedes, porque aquí está el peso 2. Entonces yo hago sumatoria de fuerzas en Y, es igual a 0. Me da tensión menos el peso 2 es igual a 0. O tensión es igual al peso 2. Y les puse ahí, no concluimos en nada. ¿Por qué no concluimos en nada? Porque yo no sé cuánto es esta tensión. Y aunque yo sé que esto es M2 por G, cuando yo despeje para M2 me va a quedar en términos de esa tensión que yo no conozco. Entonces, ¿de dónde puedo encontrar la tensión? Pues la única otra cosa que me queda es aplicar la sumatoria de fuerzas para el otro objeto, ¿verdad? O sea, para este de acá. Entonces, para este de acá, nosotros usamos, por eso le puse, entonces ahora usamos M1. La sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. ¿Por qué tiene que ser igual a 0? Porque me está diciendo el ejercicio que nosotros queremos que el sistema quede en reposo. Entonces, fíjense bien, ¿cuáles son las fuerzas que van en X? La tensión, ¿ok? Y la tensión va hacia la derecha, entonces es positiva. Y la componente X del peso, entonces menos W1X. O sea que la tensión es igual a W1X. O la tensión es igual a M1 por G por el seno del ángulo. O la tensión es igual a 1.81 newtons. Ya tengo la tensión, entonces nosotros ahora podemos usar esto en el resultado anterior. Entonces, retomando, la tensión del resultado anterior yo sé que es igual a W2. O la tensión es igual a M2G. Lo que significa que M2, que es lo que me está pidiendo, yo simplemente tengo que dividir la tensión entre G. Y al dividir la tensión, que es el resultado anterior, entre G, la respuesta me dice que M2 es 1.2 kilogramos para que el sistema quede en reposo. Entonces, ya se va a acabar. Bueno, este fue el último ejercicio, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Ya se va a acabar la sesión de Zoom en 8 minutos. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta, me la puede hacer. Como les mencioné anteriormente, lo que voy a hacer, voy a irme al campus virtual. El campus ya, bueno, por lo menos justo antes de la clase, cuando yo me metí, ya estaba, miren, hice un relajo acá, pero intentando resolverlo y al final se resolvió, o por lo menos me sirvió a mí. Sí, ahora ya está sirviendo. ¿Para cuándo quedan las fechas, Lee? Sí, eso es lo que íbamos a discutir ahorita. Entonces yo los acabo de cambiar y si se fijan bien, espérenme, tengo que borrar este que me quedó acá. La verdad yo no sabía que, hasta hoy me fijé, que cuando yo hago un cambio en el campus, también se refleja en este calendario. ¿Cierto? No me había fijado en eso. Yo creí que esto ya estaba empotrado, pues que yo no lo podía cambiar. Entonces fíjense bien, queda la actividad 3 y la actividad 4. La actividad 4 es un cuestionario. ¿Ok? Entonces es de verdadero y falso. Es lo mismo que la vez pasada. Entonces lo dejé activo si se fijan para mañana. Desde las 3 y lo dejé hasta como las 9, ¿verdad? Ustedes pueden entrar en cualquier momento en ese periodo de tiempo y tienen 1 hora y media para responder sus preguntas. Todas son verdadero o falso sin justificar. ¿Ok? Entonces esas son solo preguntas verdadero o falso de lo que es el tema 3. Y la otra actividad es la 3. Entonces queda activa desde mañana hasta el domingo a las 11:55. Me voy a meter acá para que leamos las instrucciones. Dice, resuelva los siguientes ejercicios de la quinta edición, que es la que yo le voy a mandar, ¿verdad? El scan. Resuelva los siguientes problemas: 17, 23, 27, 35, todos estos, ¿verdad? Entonces fíjense bien, todos tienen que, o sea, son similares a lo que nosotros vimos. Y también están los otros ejercicios del campus, ¿verdad? Tanto los que están en video como los que están solo en el campus, ¿verdad?
Dice, se pide que desarrolle páginas en blanco, los problemas especificando el número del ejercicio. Eso todavía no lo sé, como les mencioné, o sea, aquí salen estos ejercicios, ¿verdad? Ya están activos. Entonces, justo ahorita, después de la clase, yo voy a cambiar uno. Por ejemplo, el 17 es un ejercicio que a mí no me parece muy bueno. Entonces, ese lo cambiaría tal vez como por el 25, 26, que esos son sencillos. Y yo voy a ver cada uno de estos y voy a cambiar unos dos. No les voy a agregar ni les voy a quitar, solo voy a cambiar algunos. Y eso lo voy a hacer justo después de la clase. Entonces, eso se debería ver reflejado acá. Entonces, si fijan, resolver los ejercicios que queden acá, yo voy a hacer la modificación ahorita después de la clase. Y dice esto: a efectos de calificación debe preocupar que su desarrollo de sus problemas tenga los elementos nombre completo y desarrollo de los problemas. El nombre completo en realidad no importa mucho porque ustedes deberían de enviar un solo archivo. Entonces, fíjense bien. Cuando ustedes van a trabajar en páginas blancas, ¿verdad? Entonces después yo les recomiendo que bajen la aplicación. Yo la tengo en el celular, esa es la que uso para subir los ejercicios. Cam Scanner. Entonces ustedes toman varias fotos y después les dicen que quieren que ese sea un PDF. Y se los pueden mandar por el correo también. Entonces se los envían por correo y le ponen a su trabajo. Si se fijan, el formato es su apellido, guión bajo, su nombre, guión bajo, U1, T3A1. Eso significa unidad de 1, tarea 3. El A1, la verdad, no, ese sí no sé de dónde viene, pero es unidad 1, tarea 3. Actividad 1, supongo, porque. Pero bueno. Entonces ustedes guardan el nombre en ese formato. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? López, Juan Antonio, U1, T3A1. Y ustedes me lo pueden mandar en PDF, ya sea en PDF o en Word. Suben el archivo acá. Y eso tienen tiempo hasta el domingo para subir en la solución de estos ejercicios. ¿Ok? A la hora de valorarlo, ¿esa tarea la valora por los ejercicios buenos o porque la mandemos, Lick? Yo le voy a ser sincero. Yo cuando tenemos tareas de ejercicios, yo no reviso que el ejercicio esté bueno. O sea, no lo evalúo como si fuera un examen, ¿verdad? Y hasta cierto punto, pues. Es que no es el punto técnicamente de la tarea. Este es mi punto de vista, ¿verdad? El punto de la tarea, sí, ¿verdad? Deberían de intentar hacerlo buenos. No es que van a hacer mal un ejercicio. Pero es a donde tienen ustedes chance de practicar. Pues. Entonces, al final evalúo la cantidad de ejercicios hechos, ¿verdad? Pero no significa que me van a escribir cualquier cosa y que se lo voy a tomar como bueno, sino que si yo miro que el desarrollo tiene sentido, pues ganan sus puntos. Y ¿qué es la otra cosa? Rapidito, quedan 2 minutos y 40 segundos. Rapidito antes de eso, tengo esto. ¿Dónde lo tengo? Esto de acá. Si se fijan, aquí ya terminamos lo que es la unidad 1, ¿verdad? Ya estas serían las últimas dos actividades de la unidad 1. Y como les dije, yo voy a ver si puedo hacer un video de los 3 ejercicios que salen al final. No sé si me vaya a quedar tiempo, pero vamos a ver si se puede, ¿verdad? Si no, pues igual esos lo pueden estudiar por su propia cuenta. En caso de que no les logre hacer el video, los estudian por su propia cuenta. Y si tienen alguna pregunta en esos ejercicios, pues me lo pueden hacer. Que son los ejercicios que están ya en el temario del campo. Ahora, ya mañana ustedes van a hacer esa actividad y yo voy a empezar, como les puse, a generar como los videos de los nuevos temas, ¿verdad? Entonces, si se fijan, aquí lo que sale es actividad 1, trabajo realizado por varias fuerzas, 7 ejercicios, dice. Actividad 2, teorema trabajo energía, son 3 ejercicios. Actividad 3, pelota lanzada tarea, son 2 ejercicios. Actividad 4, son 4 ejercicios. Y así, entonces, y todos estos, si se fijan, tienen fecha, bueno, 20, 22, 24. Estos estaban hechos de tal forma de que se realicen de forma continua. Entonces,
Sin embargo, para ponernos al día, lo que vamos a hacer, o lo que yo creo que vamos a hacer, es que vamos a avanzar con los temas, y yo todas estas tareas que sean de ejercicios, voy a dejarlas para una fecha común al final, como por ejemplo esta jueves 30, ¿sí? O más adelante, eso no importa. Pero así pues nosotros avanzamos con los temas y estas actividades, si se fijan, estas solo son 2 ejercicios, esa es bien rápida. Entonces esas las voy a dejar para una fecha, todas para una fecha común. Pero ustedes la van a poder subir cuando ustedes quieran, ¿verdad? Esta que es una simulación, pues ha de ser sencilla también. Y todo, como les digo, toda la ventaja es que de la unidad 2 solo son 2 temas. Y de este tema hay varias tareas, ¿verdad? Entonces creo que ya a partir del jueves que empezamos a ver este tema, ya nos empezamos a poner al día, ¿verdad? Eso es lo que les iba a mencionar y pues eso es todo lo que hay por el día de hoy. Siempre me revisen el contenido de la plataforma ya que ya está funcionando. Si se encuentran con problemas como el de ayer me mencionan y si tienen consultas siempre me pueden escribir, ¿verdad? Entonces eso va a ser todo por hoy.